39 cosas de la vida de Santo Tomás de Aquino, y así fue su muerte. Santo Tomás de Aquino forma, junto con San Pablo y San Agustín, la trilogía de pensadores más importantes en la historia del cristianismo. Nacido cerca de Aquino, en el Lacio italiano, en el castillo de una rica familia feudal, sus padres y hermanos recurrieron a toda clase de acciones, incluyendo secuestro, reclusión domiciliaria, intento de seducción por una trabajadora sexual, cuando manifestó su intención de unirse a una orden mendicante, los dominicos. Como dominico, desarrolló una monumental obra intelectual, por la que ha sido reconocido como el pensador más influyente de la época medieval. Conocido como Doctor Angélico y Doctor Universal, Juan Pablo II le otorgó un nuevo título, Doctor de la Humanidad. Hombre de mente muy amplia para los estándares de su tiempo, se nutrió de Aristóteles y de los grandes eruditos musulmanes, bajo la creencia de que la verdad había que buscarla donde quiera que estuviera. ¿Cuál es la meta de la vida humana según Tomás de Aquino? Es cierto que Santo Tomás fue hecho prisionero por un año por su propia familia para impedir que entrara a la orden dominicana. ¿Qué es el tomismo? Hoy recorreremos la vida, obra y circunstancias de la muerte de Tomás de Aquino, descrito como el más grande de los filósofos teólogos medievales. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. ¿Qué decía Santo Tomás de la paradoja de la omnipotencia? La paradoja de la omnipotencia, también llamada a menudo la paradoja de la piedra, por el ejemplo más utilizado para aplicarla, plantea un dilema filosófico que contrasta la definición de un ente omnipotente con la lógica. ¿Puede Dios crear una piedra tan pesada que ni siquiera él mismo podría alzarla? Tanto si la respuesta es afirmativa como si es negativa, la omnipotencia de Dios queda cuestionada. Si no puede crear la piedra, no sería omnipotente, y si puede crearla, pero no levantarla, tampoco lo sería. Tomás de Aquino defendió que la omnipotencia de Dios no aludía a la posibilidad de hacer cualquier cosa imaginable, y lo ejemplificó con el radio de un círculo. Todas las líneas trazadas desde el centro de un círculo hasta la circunferencia son iguales, y ello no podría ser cambiado por Dios. El filósofo definió la omnipotencia divina como la capacidad de Dios para hacer cualquier cosa lógicamente posible. Número 2. Las 5 argumentaciones a favor de la existencia de Dios, de Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino pensaba que la mente humana no podía conocer directamente lo que era Dios, por lo que su existencia no le resultaba evidente, pero también rechazaba la idea de que dicha existencia no pudiera demostrarse. Así, el filósofo y teólogo enunció lo que llamó las Quinque Viae, o las 5 vías, también conocidas como los 5 argumentos, para defender la idea de la existencia de Dios. Estos son el argumento del primer motor, o del motor inmóvil, el argumento de la causalidad universal, el argumento de la contingencia, el argumento del grado y el argumento de la causa final o de los fines. Número 3. El argumento del primer motor. Tomás de Aquino razonaba que en el mundo se pueden observar muchas cosas que se mueven y entendía que todo lo que tiene movimiento está siendo movido por algo más. Si aquello por lo que se mueve también se mueve, entonces este segundo ente en movimiento también está siendo movido por algo más. El filósofo pensaba que esta cadena de motores no podía extenderse indefinidamente, por lo que debía haber un último ente motor, pero no motorizado, y creía que este era Dios. Número 4. El argumento de la causalidad universal. Tomás de Aquino argumentaba que resultaba evidente que toda cosa tenía una causa, pero que no era posible que algo fuera su propia causa, ya que supondría su existencia antes de sí mismo. Si aquello por lo que una cosa es causada también es a su vez causada, entonces igualmente debería tener su propia causa, de manera similar al argumento del primer motor. El teólogo sostenía que esta cadena de causalidades no podía ser infinita, y que la última causa no causada solo podía ser Dios. Número 5. El argumento de la contingencia. Este argumento parte de la observación de que las cosas entran y salen de la existencia. Por ejemplo, los animales nacen, viven y mueren, y los edificios son construidos y tienen una existencia finita. En otras palabras, una gran cantidad de cosas son perecederas. Tomás de Aquino creía que si todo fuera contingente y, por lo tanto, susceptible de desaparecer, entonces nada existiría ahora, pero las cosas evidentemente existen ahora. Desde este razonamiento, el filósofo llegaba a la conclusión de que debía haber algo imperecedero,
un ser superior, indispensable y no contingente, y entendía que era Dios. Número 6. El argumento del grado. Tomás de Aquino observó que en el mundo había diferentes grados de perfección en distintos ámbitos, como la verdad, la bondad, la belleza y otros conceptos. Algunas personas son más bondadosas que otras, algunas se inclinan por mentir más que otras, algunos objetos son más bonitos que otros, y así sucesivamente. A partir de esta gradación de perfecciones, el filósofo pensaba que debía haber una cima o fuente máxima de perfección que era Dios. Creía que de ese ser perfecto se derivaban los diferentes grados de perfección en todos los demás ámbitos. Número 7. El argumento de los fines. Tomás de Aquino observó que tanto las cosas inanimadas como los seres vivos parecen tener un fin, y que infinidad de objetos del mundo que carecen de inteligencia se comportan de forma regular y predecible. Por ejemplo, una bellota de roble puede convertirse en un roble, pero nunca en un rosal o en un león marino. El filósofo creía que este comportamiento predecible no podía ser azaroso, sino que debía estar determinado por algo. Pero no podía estar determinado por ellos mismos, muchos de los cuales eran seres sin inteligencia, por lo que debía haber un determinante superior, que Tomás creía que era Dios. Número 8. Nació en torno a 1225 en el Lacio italiano. Se cree que Tomás de Aquino nació cerca de 1225 en el castillo familiar de Roccasecca, cerca de la comuna de Aquino, en el Lacio italiano, entonces controlado por el reino de Sicilia. Su padre, Landulfo VI de Aquino, señor de Roccasecca, era un hombre rico y bien relacionado, como caballero al servicio del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico II. La madre de Tomás era Teodora Gayuscio, condesa de Teano. Sinibaldo, tío de Tomás, era abad del monasterio benedictino de Monte Cassino, el más antiguo de la orden. Número 9. Se esperaba que fuera abad de Monte Cassino. Tomás era el menor de 4 hermanos varones y además tenía 2 hermanas. Sus hermanos mayores habían seguido la carrera militar y se esperaba que él, como hijo menor, tomara los hábitos monásticos y se convirtiera, algún día, en abad de Monte Cassino, como ya lo era su tío. A los 5 años Tomás ingresó a Monte Cassino para comenzar su educación, pero un conflicto entre Federico II y el Papa Gregorio IX alcanzó a la abadía en 1239, y Landulfo y Teodora sacaron a su hijo del monasterio y lo enviaron a un colegio establecido por el emperador en Nápoles. Número 10. A su pequeña hermana la mató un rayo. Siendo Tomás todavía un niño, su hermana María, que dormía la siesta junto a él en la misma habitación, fue alcanzada por un rayo, muriendo instantáneamente. Tomás salió ileso, pero el suceso lo perturbó profundamente y le creó un trauma permanente, sintiendo un gran miedo durante las tormentas, ocasiones en las que a menudo se refugiaba en la iglesia a rezar. Estas circunstancias personales llevaron a que fuera designado santo protector contra los rayos, las tormentas y la muerte súbita. Número 11. Santo Tomás fue hecho prisionero por un año por su propia familia, para impedir que entrara a la orden dominicana. La familia acomodada de Tomás de Aquino esperaba que éste se uniera a un monasterio del que eventualmente podía ser abad, una posición de poder que implicaba un trato directo con el Papa y con los gobernantes seculares. Tomás manifestó su intención de unirse a los dominicos, una orden mendicante de predicadores, lo que disgustó a su familia y sus hermanos lo apresaron cuando iba camino a Roma y lo llevaron de vuelta a la casa paterna. Tomás estuvo prisionero durante casi un año en los castillos familiares, desde los que mantuvo comunicación con miembros de la orden dominica. Número 12. ¿Qué es la orden de predicadores o dominicana? ¿Y quién la fundó? La orden de predicadores, más conocida como orden de los dominicos y también llamada orden dominicana, es una orden católica mendicante, es decir, practicante de un estilo de vida pobre y a menudo itinerante. Desarrolla actividades de predicación, evangelización y ministerio, y sus miembros incluyen frailes, monjas y hermanas activas, así como dominicos laicos o seculares, anteriormente conocidos como terciarios. Fue fundada en Toulouse, Francia, el 22 de diciembre de 1216, por el sacerdote castellano Domingo de Guzmán, canonizado como Santo Domingo. Sus miembros, usualmente llamados dominicos, suelen mostrar las letras OP después de sus nombres, que significan Ordinis Praedicatorum o Orden de Predicadores. Número 13. Sus hermanos le contrataron una mujer de la vida alegre. Durante su cautiverio familiar, Tomás continuó con su propósito de unirse a los dominicos, y 2 de sus hermanos contrataron a una trabajadora sexual para seducirlo. Con este acto esperaban que, al conocer los placeres de la carne, Tomás renunciara a entrar a una orden religiosa que le impondría el celibato, aunque tuviera que renunciar también a ingresar a una orden monástica. Según los registros oficiales de su canonización,
Tomás ahuyentó a la mujer grabando una cruz en la pared con un leño encendido. En 1244, al ver que todos los intentos disuasorios habían fracasado, su madre dispuso que huyera en la noche por una ventana para que no pareciera que la familia se había rendido ante la decisión del joven de 19 años. Número 14. Tomás de Aquino estudió bajo Alberto Magno. Tomás fue primero a Nápoles y después a Roma para entrevistarse con Johannes von Pilshausen, maestro general de los dominicos. En 1245 ingresó a la Facultad de Artes de la Universidad de París, donde conoció al erudito dominico Alberto Magno. En 1248 la orden envió a Alberto a enseñar en Colonia y Tomás lo acompañó. Tomás era de pocas palabras y sus compañeros empezaron a considerarlo lento, lo que, según se afirma, motivó una profética exclamación de Alberto: «Los llamáis buen mudo, pero en su enseñanza un día producirá tal bramido que se oirá en todo el mundo». Número 15. ¿Quién era Alberto Magno? Alberto Magno, canonizado como San Alberto Magno, fue un fraile dominico, filósofo y hombre de ciencias, considerado uno de los más grandes intelectuales de la Europa medieval. Fue conocido en su tiempo como doctor experto y más tarde en su vida recibió el calificativo de Magno, reconocido como el mayor filósofo y teólogo alemán de la Edad Media, y el catolicismo lo distinguió como doctor de la Iglesia. Fue pionero en estudiar y comentar la casi totalidad de la obra de Aristóteles, lo que lo llevó al estudio de pensadores musulmanes, como Avicena y Averroes, situándose en el centro del debate académico. Como alquimista, se le atribuye el descubrimiento del arsénico y experimentó con el nitrato de plata, bajo la creencia de que las piedras tenían poderes ocultos. Consideraba que la luna tenía influencia en las mareas y propuso una teoría sobre estas que, aunque errada, muestra su amplitud de miras y su intuitiva inteligencia. Número 16. Fue maestro de teología en París. En Colonia, Tomás se desempeñó como profesor aprendiz, impartiendo clases sobre el Antiguo Testamento. En 1252, retornó a París para hacer una maestría en teología y dedicó sus últimos 3 años de estudio a comentar las sentencias de Pedro Lombardo. En la primavera de 1256 fue nombrado maestro regente de teología en París, y una de sus primeras obras al asumir este cargo fue una defensa de las órdenes mendicantes, que habían sido atacadas por la prestigiosa figura del escolasticismo, Guillermo de Saint-Amour. Número 17. Fue amigo y colaborador de San Buenaventura. Joseph Ratzinger, un estudioso de la vida de Tomás de Aquino antes de convertirse en el Papa Benedicto XVI, afirmó que entre 1252 y 1257, Tomás vivió, colaboró y entabló una fraternal amistad con Buenaventura de Bagnoregio, futuro santo y doctor de la Iglesia. En 1260 fue nombrado predicador general en Nápoles y en 1261 estaba en Orvieto como lector conventual. En febrero de 1265, el recién elegido Papa Clemente IV convocó a Tomás al Vaticano para desempeñarse como teólogo papal. Ese mismo año el capítulo dominico lo envió a enseñar en el Studium del convento romano de Santa Sabina. Número 18. Tuvo una segunda temporada de enseñanza en París. En 1268, Tomás de Aquino fue enviado de nuevo a París como maestro regente de la universidad, cargo que ocupó hasta la primavera de 1272, cuando los superiores de la orden le otorgaron el privilegio de establecer un studium, donde y cuando quisiera. Estableció su estudio en Nápoles, donde se dedicó a escribir la tercera parte de su obra cumbre, la Summa Theologiae. Número 19. Tomás de Aquino reintrodujo a Aristóteles en Occidente. Junto con su maestro Alberto Magno, Tomás de Aquino introdujo el estudio del aristotelismo en las escuelas dominicanas. Tomás sentía un gran respeto por Aristóteles, tanto que en su obra lo cita solo como el filósofo. Sin embargo, nunca comprometió la doctrina católica adaptándola al aristotelismo, sino más bien corrigiéndolo siempre que chocaba con la fe cristiana. En diciembre de 1270, el obispo de París, Etienne Tempie, emitió un edicto condenando proposiciones aristotélicas como heréticas y excomulgando a cualquiera que las respaldara. Tomás respondió con una serie de opiniones que han sido consideradas un intento de contrarrestar el temor a estudiar y compartir las ideas del filósofo griego. Número 20. ¿Quién era Aristóteles? Aristóteles fue un filósofo y polímata del siglo IV a.C., en la antigua Grecia, cuya obra abarca una amplia variedad de temas que incluyen filosofía, ciencias naturales, política, economía, lingüística, psicología y artes. Sus ideas moldearon profundamente la erudición medieval y la influencia de sus conceptos sobre la ciencia física se extendió hasta el Renacimiento y solo fue reemplazada sistemáticamente durante la Ilustración. Los eruditos musulmanes medievales lo veneraron como el primer maestro y Tomás de Aquino lo refería simplemente como el filósofo, en manifestación de respeto.
Su obra contiene el estudio sistemático más antiguo conocido de la lógica, cuya influencia se extendió hasta el siglo XIX y ha sido señalado como el primer científico de la humanidad. Número 21. ¿Qué es la Summa Theologica? La Summa Theologiae, o resumen de teología, a menudo citada solamente como la Summa, es la obra más conocida de Tomás de Aquino y constituye un compendio de enseñanzas teológicas fundamentales de la Iglesia. Concebida como un manual de instrucción, contiene razonamientos sobre la mayoría de los temas teológicos del cristianismo occidental. Aunque inconclusa, es uno de los clásicos de la historia de la filosofía y una de las obras más influyentes de la literatura occidental, según el filósofo estadounidense James Francis Rose. Número 22. La Summa sigue siendo una referencia para todo el cristianismo. A lo largo de la Summa, Tomás de Aquino cita fuentes hebreas, de la antigüedad clásica, paganas, cristianas y musulmanas, incluyendo, entre otros, a Platón, Aristóteles, Cicerón, el apóstol Pablo, Agustín de Hipona, Averroes y Al-Ghazali. La Summa Theologiae fue una de las bases intelectuales esenciales de la filosofía tomista y también ejerció una influencia tan marcada en la obra del poeta Dante Alighieri que la Divina Comedia ha sido llamada la Summa en verso. En la actualidad, la Summa sigue siendo una referencia fundamental para las iglesias cristianas occidentales y orientales. Número 23. Tomás de Aquino concibió la Summa para principiantes. La Summa fue una guía concebida con sentido pedagógico, principalmente orientada a la enseñanza de seminaristas y laicos principiantes. Sobre esto, Tomás de Aquino dijo: porque un doctor de la verdad católica no solo debe enseñar a los expertos, sino que también le corresponde instruir a los principiantes. Como dice el apóstol en 1 Corintios 3, 1-2, en cuanto a los infantes en Cristo, les di a beber leche, no carne. Nuestra intención en esta obra es transmitir los aspectos pertinentes a la religión cristiana, de una manera adecuada para la instrucción de los principiantes. Número 24. Una de las referencias de Tomás de Aquino para la Summa fue el musulmán Averroes. El método de exposición utilizado por Tomás de Aquino en la Summa, consistente en encadenar una serie de objeciones, una contraargumentación y un argumento final, fue tomado del erudito musulmán andalusí del siglo XII, Averroes, a quien el autor se refiere respetuosamente como el comentarista. Averroes fue un firme defensor del aristotelismo e intentó restaurar las que creía que eran las enseñanzas aristotélicas originales, oponiéndose a las posiciones neoplatónicas de eruditos musulmanes previos, como Avicena y Al-Farabi. Sus numerosos comentarios sobre Aristóteles le merecieron en Occidente los nombres del comentarista y el padre del racionalismo. Número 25. El pecado en el pensamiento de Tomás de Aquino. Según Tomás de Aquino, cuando el hombre hace repetidamente buenas acciones, lo convierte en un hábito normal del que obtiene un sentimiento de felicidad solo por hacer el bien con gusto. Esto aplica a las virtudes morales e intelectuales. El filósofo opinaba que un acto se vuelve malo al desviarse de la ley moral divina y de la razón. Pensaba que el pecado nace de la voluntad, que decide en contra de la razón. Número 26. ¿Cuál es la meta de la vida humana, según Tomás de Aquino? Tomás de Aquino propuso que el objetivo de la vida humana debía ser una permanente comunión con Dios. Sostuvo que este propósito podía alcanzarse a través de una visión beatífica, en la que el individuo experimentaba una felicidad inagotable y perfecta al contemplar a Dios en su esencia. Afirmaba que después de la muerte, esta visión ocurría como un don de Dios a las personas que en vida habían experimentado la redención a través de Cristo. El filósofo señaló que la comunión con Dios exigía que la vida de las personas estuvieran inclinadas hacia lo recto, practicando la caridad y la bondad y fomentando la paz. Número 27. El 6 de diciembre de 1273, Santo Tomás experimentó una experiencia mística mientras celebraba una misa. Se dice que el 6 de diciembre de 1273, Tomás tuvo una experiencia mística mientras oficiaba la misa, experimentando un éxtasis inusualmente largo. Lo que vio lo indujo a abandonar su rutina y ya no quiso dictarle órdenes a su compañero y colaborador, Reginaldo de Piperno. Cuando éste le rogó que retornara a sus actividades normales, Tomás respondió: «Reginaldo, no puedo, porque todo lo que he escrito me parece paja». Como consecuencia, no siguió trabajando en la Summa, que quedó inconclusa. Número 28. El inusual accidente de Tomás de Aquino. En 1274, Tomás fue convocado por el Papa Gregorio X al Segundo Concilio de León, que debía comenzar el 1 de mayo de ese año. La asamblea ecuménica era un intento del Papa por restañar las heridas surgidas en el cristianismo 220 años antes, con el Gran Cisma de 1054, que había provocado una grave fractura entre la Iglesia Latina y la Iglesia Ortodoxa Oriental.
Estaba previsto que Tomás tuviera un rol protagónico en el concilio, pero cuando comenzaba el camino a Lyon, montado en un burro, su cabeza chocó con la rama de un árbol en la Vía Apia. Número 29. Muerte de Tomás de Aquino. Tras el accidente en la Vía Apia, Tomás fue llevado rápidamente a Monte Cassino para recuperarse. Tras descansar en la abadía, emprendió viaje de nuevo, pero se sintió mal y se detuvo en la abadía cisterciense de Fossanova, donde estuvo varios días bajo el cuidado de los monjes. Tomás de Aquino murió en Fossanova, a medio camino entre Roma y Nápoles, el 7 de marzo de 1274, a los 48 años de edad. Su última actividad intelectual fue un comentario en preparación sobre el Cantar de los Cantares. Número 30. Su última oración. Mientras recibía los sacramentos postreros, Tomás oró, escrito y enseñado mucho sobre este santísimo cuerpo, y sobre los demás sacramentos en la fe de Cristo, y sobre la Santa Iglesia Romana, a cuya corrección expongo y someto todo lo que he escrito. Número 31. Dante dijo que fue envenenado. Para el siglo XIV, el pensamiento de Tomás de Aquino había empezado a adquirir prestigio. Uno de sus grandes admiradores fue Dante, quien lo presenta en Paraíso, la tercera y última parte de la Divina Comedia, como un alma glorificada, junto a otros grandes representantes de la sabiduría religiosa. El poeta italiano afirmó que Tomás de Aquino fue envenenado por órdenes del rey de Sicilia, Carlos de Anjou, quien temía que el influyente filósofo se quejara de él. Sin embargo, los historiadores descartan esta versión, señalando que todas las evidencias apuntan a una muerte natural. Número 32. La canonización de Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino fue elevado a los altares de la Iglesia Católica el 18 de julio de 1323 por el Papa Juan XXII, convirtiéndose en el segundo santo dominico, después del fundador de la orden, Santo Domingo de Guzmán, muerto en 1221, más de 5 décadas antes que Tomás de Aquino, y canonizado en 1234. La canonización de Tomás de Aquino fue presidida en Aviñón por el Papa Juan XXII y se realizó en 2 actos, el primero en el Palacio Papal y el segundo en la Catedral de la ciudad. Número 33. El comentario de un cardenal al abogado del diablo durante la canonización de Tomás de Aquino. Se cuenta que cuando el abogado del diablo, el antiguo cargo oficial de la Iglesia que se oponía a las canonizaciones, manifestó su objeción a Tomás de Aquino con el argumento de que no tenía suficientes milagros, un cardenal dijo vivamente: hay tantos milagros en su vida como artículos en su suma. Entre los milagros consignados en su expediente de canonización está el de un soldado inválido que dijo haber recuperado la movilidad de sus piernas después de visitar la tumba de Tomás. Número 34. Los franciscanos se opusieron ferozmente a su canonización. Si bien la relación entre los dominicos y los franciscanos no puede calificarse de históricamente mala, no ha estado exenta de lapsos de tensión, y uno de los más notorios fue el proceso de canonización de Tomás de Aquino. Los franciscanos objetaron con ardor las posiciones doctrinarias del filósofo y se opusieron tenazmente a su canonización. Incluso una tradición afirma que un fraile franciscano dijo que preferiría morir antes de ver el día en que Tomás fuera canonizado, y justamente murió un día después de la canonización. Número 35. Sus restos fueron hervidos, posiblemente en vino. Tras la canonización de Tomás de Aquino, los restos del santo fueron hervidos, posiblemente en vino, para conservar sus huesos como reliquias, comenzando una disputa por la propiedad. Su cabeza fue trasladada de Fossanova a la iglesia de San Benedicto, en la cercana Priverno, de la que Tomás se convirtió en santo patrón. En 1369, después de casi un siglo de polémica sobre las reliquias, el Papa Urbano V intervino para que 50 huesos de Santo Tomás de Aquino fueran entregados a los dominicos franceses en Toulouse. Número 36. Pange Lingua. Pange Lingua es un himno religioso que Tomás de Aquino escribió para la celebración de Corpus Christi, o solemnidad del cuerpo, y la sangre de Cristo, destinada a celebrar la Eucaristía el jueves de Corpus, 60 días después del domingo de Resurrección. El Pange Lingua también se canta el Jueves Santo, en el transcurso de la procesión entre el altar y el lugar donde la reserva queda en custodia, hasta el día siguiente, Viernes Santo. El himno gira en torno a la transubstantación, la doctrina católica en la que el pan y el vino se transforman, respectivamente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Número 37. Escribió 8 millones de palabras. A pesar de que falleció antes de cumplir el medio siglo de edad, de que solo fue un activo escritor durante unos 20 años, Tomás escribió más de 8 millones de palabras, que expresadas en el formato DIN A4, podrían representar un mínimo de 10.000 páginas. Esta monumental producción incluye sus obras sistémicas, como la Suma, sus comentarios filosóficos, sus comentarios bíblicos, sus obras litúrgicas, sus disputas sistemáticas, sus 12 colecciones quodlibetales sobre sus disputas públicas y sus tratados menores.
La primera edición de las obras completas del filósofo y teólogo fue encargada por el Papa Pío V y se produjo en 1570, un año antes de la muerte del pontífice. Número 38. ¿Qué es el tomismo? El tomismo es una escuela filosófica y teológica basada en los escritos y la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Es una corriente de pensamiento que busca conciliar los postulados del cristianismo con la razón, siguiendo la tradición aristotélica. La palabra tomismo proviene de Tomás. Tomás de Aquino sostuvo que la verdad debía aceptarse independientemente de dónde se encontrara, y sus doctrinas se nutrieron de pensadores griegos, judíos, romanos y musulmanes. Era realista y no escéptico, en el sentido de que creía que el mundo puede conocerse tal como es, y con frecuencia afirmaba las ideas de Aristóteles y utilizaba en buena medida la terminología y la metafísica aristotélicas. Número 39. El Papa Juan Pablo II era un tomista. El tomismo de Lublin, también llamado tomismo fenomenológico, debe su nombre y tiene su sede en la Universidad Polaca de Lublin, ciudad que es uno de los mayores centros académicos del país y el más importante en el lado derecho del río Vístula. El tomismo de Lublin combina las doctrinas tomistas con elementos filosóficos modernos, algo que también hace el tomismo trascendental. Más específicamente, busca relacionar el análisis filosófico del austroalemán Edmund Husserl, fundador de la Escuela de la Fenomenología, con la ética de pensadores como el alemán Max Scheler, para articular una concepción tomista de la persona humana. El defensor más famoso del tomismo de Lublin ha sido Karol Wojtyła, papa entre 1978 y 2005, como Juan Pablo II. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre las 39 cosas de la vida de Santo Tomás de Aquino y cómo fue su muerte. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.